Entonces, la inducción estructural, como les digo, se aprende haciendo inducción estructural. ¿Qué mejor para hacer inducción estructural que dos estructuras típicas que uno usa en informática como las secuencias y los árboles? Ahorita vimos un ejemplo sobre conjuntos definidos recursivamente. Así será el punto del examen. En el examen no van a tener que demostrar teoremas de inducción estructural como los que vamos a ver ahorita, pero en el examen sí van a tener que trabajar con secuencias o con árboles y van a tener que decir cosas de ellos. Luego es muy importante que los entiendan, aunque no vamos a demostrar teoremas sobre secuencias o árboles en el examen, pero sí vamos a trabajar con funciones definidas recursivamente sobre secuencias o sobre árboles. Luego es muy importante que entendamos estas notaciones, estas estructuras. En el video 389, entonces eh, eh, hay pues digamos, lo mismo que voy a hacer ahorita, que es demostraciones con teoremas sobre secuencias. Entonces les recuerdo cómo están definidas las secuencias. El conjunto de secuencias de un conjunto A se define así. La secuencia vacía es una secuencia y la escribimos epsilon. Y si A es una secuencia, perdón, si A es un elemento de A y S es una secuencia, entonces podemos construir una nueva secuencia haciendo A triangulito S, que se puede leer A cons S. Entonces A cons S también es una secuencia. El cons, que llamamos a esto cons, viene de los primeros lenguajes funcionales que trabajaban con listas, que se llamaba Lisp, por Lisp Processing, y el operador básico para construir listas o secuencias, pues las secuencias son las mismas listas, era este operador que decía, dado un elemento y dado una secuencia o una lista, hago A cons S y construyo una nueva secuencia. Entonces recuerden que así están construidas las secuencias, como una secuencia vacía o un elemento con una secuencia, y entonces en la secuencia este señor queda de primero y los que estaban aquí pues quedan después. Y también definimos unas operaciones para operar secuencias. Por ejemplo, definimos la operación size, que me sacaba el tamaño de una secuencia, y se definió pues recursivamente, porque las secuencias son recursivas. ¿Cuál es el tamaño de una secuencia T? Pues depende. Si la secuencia T es la secuencia vacía, su tamaño es 0, porque no tiene elementos, y si la secuencia T es una secuencia construida a partir de A con otra secuencia S, entonces ya por lo menos tenemos un elemento que es A, más todos los elementos que haya en S, entonces 1 más el tamaño de S. Esa es la forma recursiva en que definimos el tamaño de T. 0 si T es epsilon y 1 más el tamaño de S si T está hecho de un elemento con una secuencia S. Entonces, de esa manera recursiva se define el tamaño de una secuencia. Y la otra operación que definimos en su momento fue la operación de concatenar dos secuencias. Entonces, ¿cómo se concatenan dos secuencias? Entonces, la definición fue, si la secuencia de la izquierda es la secuencia vacía, el resultado es la secuencia de la derecha. O sea, concatenar la secuencia vacía con cualquier cosa da cualquier cosa. Y si la secuencia de la izquierda era vacía, si la secuencia de la izquierda era A cons U, entonces el resultado es haga U concatenado con T y a esa secuencia hágale A cons esa secuencia. Ese es el resultado de concatenar S con T, es dejar a el primerito de la S de primero y concatenar al resto. Y dejar a de primero de esa secuencia. Esa es la concatenación. Entonces, con tamaño y con concatenación definidas como recursivamente, podemos empezar a tratar de probar propiedades sobre esas secuencias. Por ejemplo, en ninguna parte dice que concatenar S con epsilon da S. Aquí dice que concatenar epsilon con T da T. Pero no dice que si el que está de epsilon es el segundo, eso también da S. Entonces vamos a probar que todas las secuencias cumplen que S concatenado con epsilon da S. Fíjense que eso ya no está en la definición. Lo voy a probar a partir de la definición, pero en la definición no dice eso. Y otra propiedad es que el tamaño de concatenar S con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. ¿Sí?
tamaño definido como está aquí. Tamaño de una secuencia se define así, entonces el tamaño de concatenar S con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. Entonces esos son mis primeros dos teoremas sobre secuencias que quiero probar. Entonces, ¿cómo se prueban teoremas sobre secuencias si están definidos recursivamente? Pues con inducción estructural. Entonces, para usar la inducción estructural, ¿qué hace uno? Primero escribe la propiedad que quiere probar. Entonces, ¿qué propiedad quiero yo probar sobre la secuencia? Que S concatenado con epsilon es igual a S. Siempre. Entonces, digo, bueno, entonces voy a usar mi caso base. Mi caso base es que S es la secuencia vacía. Entonces, tengo que demostrar que epsilon cumple la propiedad P. Entonces, voy a ver si epsilon cumple la propiedad P. Entonces, escribo qué significa P de epsilon. P de epsilon significa probar que epsilon concatenado con epsilon es igual a epsilon. Reemplacé S por epsilon. Significaría probar que epsilon concatenado con epsilon es igual a epsilon. Ah, eso es lo que tengo que probar. Entonces, tengo que mirar cuánto da epsilon más concatenado con epsilon. Según la definición de concatenación, si la primera es epsilon, da la segunda. Si cuando yo concateno S con T, la primera es epsilon, da la segunda. Y aquí en este caso tenemos epsilon de primera concatenado con algo más. Entonces da la segunda. Entonces queda epsilon concatenado con epsilon según la definición, da este epsilon de aquí, el del lado izquierdo. Y al lado derecho, ¿qué hay? Al lado derecho hay el mismo epsilon, entonces me queda epsilon igual a epsilon y obviamente epsilon igual a epsilon es equivalente a true. Por lo tanto, epsilon cumple la propiedad de que concatenado con epsilon da epsilon. O sea, epsilon cumple esta propiedad. O sea, epsilon cumple la propiedad P. Listo el caso base. Pasamos al caso de inducción. ¿Qué hay que demostrar en el caso de inducción? Que la secuencia construida con la regla, o sea, A cons S, cumple la propiedad si, por hipótesis de inducción, el señor S con el que construye la secuencia cumple la propiedad. O sea, mi hipótesis de inducción es S cumple la propiedad y entonces voy a mostrar que A cons S también cumple la propiedad. O sea, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar A cons S cumple la propiedad, que significa que cuando yo reemplazo dentro de P, significa que A cons S concatenado con epsilon da A cons S. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Qué puedo usar como hipótesis de inducción? Que la secuencia S cumple la propiedad, o sea, que S concatenado con epsilon da S. Yo ya lo sé. Me falta probar que entonces, gracias a eso, A cons S concatenado con epsilon da A cons S. Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer A cons S concatenado con epsilon. Entonces voy por la definición de concatenación. ¿Qué da concatenar A? Fíjense que el de la izquierda, a ver, estoy haciendo A con S, está al lado izquierdo, concatenado con epsilon, que es la secuencia que está al lado derecho. Entonces aquí dice que cuando al lado izquierdo hay A con algo, entonces lo que hago es dejar el A aquí afuera y el algo concatenarlo con lo de adentro, con lo del lado derecho. Entonces, aplicando esa regla, A con S concatenado con epsilon, da como resultado dejar a A afuera con la concatenación de S con epsilon. Fíjense que aquí la concatenación está concatenando la cadena de la izquierda con la cadena de la derecha. Aquí esta concatenación está concatenando S con E. A ya no hace parte de la concatenación, hace parte de la respuesta. A cons la concatenación de S con E. Por hipótesis de inducción, la concatenación de S con epsilon da S. Por lo tanto, puedo reemplazar S concatenado con epsilon por S. Y entonces me queda A cons S. Entonces acabo de demostrar que A cons S concatenado con epsilon da como resultado A cons S. Eso es lo que quería demostrar. Por lo tanto, mi caso de inducción está listo y puedo concluir que entonces todas las estructuras secuencias cumplen la propiedad de que S concatenado con epsilon da S. Primer teorema sobre secuencias demostrado usando inducción estructural. De nuevo, ¿qué es lo importante? El método. Primero, escriba muy bien quién es la propiedad que va a demostrar. Segundo, demuéstrala para los casos base. Tercero,
demuestre el caso de inducción, suponiendo que los elementos con los que construyó la nueva estructura ya cumplen la propiedad. Y si todo eso funciona, entonces concluya que todas las estructuras de esa estructura, de ese tipo, en este caso secuencias de A, cumplen con la propiedad. No sé si tienen preguntas. Profe, qué es que lo que significa el triángulo que va a la izquierda? ¿Esto? Sí, sí, sí. Esa es una sintaxis, o sea, recuerden, es muy importante eso. No tiene más significado en principio que sintáctico. ¿Cuál es el significado? Dice, yo para construir secuencias, o las construyo de la nada y me da una secuencia vacía, o las construyo de una secuencia que ya exista con un elemento que quiero introducir a la secuencia, y lo que hago es introducir A en la secuencia S. Eso es, así lo pueden leer. Yo lo leo cortamente como A cons S, pero eso es simplemente la secuencia nueva que consiste en introducir el elemento A de primero en la secuencia S. Ese es como pero digamos que esto es sintaxis. Cuando yo escribo A triangulito S, estoy escribiendo una nueva secuencia. Ahora, después por notación, entonces nos volvemos allí un segundo, por notación, es- por notación, cuando yo tengo una secuencia y le hago A triangulito eso, es como si hubiera construido una nueva secuencia que A está de primero y el resto están ahí. O sea, el triangulito lo que significa es un operador que entre un elemento y una secuencia y cuyo resultado es introducir ese elemento como el primero de la secuencia que ya había. Esa es como su semántica. Y uno ya empieza a hacer convenciones sintácticas. Cuando uno vea A0, A1, A-N como la secuencia, eso realmente es como, si yo la hubiera construido metiendo el elemento A-N-1 de primero, luego metiendo la N-2, hasta que meto la sub 0 a la última secuencia, y eso me da esta secuencia. ¿Sí? Y para no escribir tantos paréntesis, uno la escribía así. Esto ya son convenciones sintácticas, pero lo que tenemos allí es un mecanismo para escribir, para, para, para poder hablar de las secuencias como estructuras. No sé si respondí tu pregunta, William. Profe. Bien. Entonces, eh, entonces, vamos a demostrar, ya hemos demostrado un teorema sobre secuencia, vamos a demostrar uno más complicadito, digámoslo así. ¿Cuál es el que vamos a demostrar ahora? Que el tamaño de S concatenado con T es igual al tamaño de S más el tamaño de T. Que parece natural, ¿no? Pues si yo concateno S con T, pues cuento las que había en S, cuento las que había en T y sumo, y eso debe ser las que hay en S concatenado con T. Pero vamos a probar que esa propiedad se cumple. Entonces, escribo cuál es la propiedad. La propiedad es que S concatenado con T, su tamaño, se calcula como el tamaño de S más el tamaño de T. Se calcularía así recursivamente. Entonces, tengo que probar la propiedad para las secuencias vacías, que son las secuencias más sencillas. ¿Qué significaría P de epsilon? Yo voy reemplazando. Entonces, P de epsilon significaría que donde haya una S, voy a poner epsilon. Entonces, significaría que S de epsilon más T debe ser igual, reemplazo aquí al tamaño de S más el tamaño de T. Eso es lo que quiero probar. Aquí yo no dije que esto es igual a esto. No he dicho eso. He dicho el lado izquierdo cambiando S por epsilon y el lado derecho cambiando S por epsilon, y quiero probar que son iguales. Todavía no sé si son iguales, pero necesito probar que esto es igual a esto. Entonces sigo el lado izquierdo, epsilon más T, epsilon concatenado con T. Ah, por definición de concatenación, eso da T. Entonces aquí en lugar de epsilon concatenado con T voy a poner T. Al lado derecho, size de epsilon. Ah, eso por definición da 0. Entonces al lado derecho me va a quedar 0 más size de T. Entonces al lado izquierdo me queda size de T porque reemplacé epsilon concatenado con T por T.
Y al lado derecho me queda 0 más 6 de t, porque reemplacé 6 de epsilon, como dice la definición, eso es 0. Y ya, el otro lado, el otro pedacito no le echo nada. Entonces me queda 6 de t igual a 0 más 6 de t. Por definición de aritmética, 0 más algo da el mismo algo. Entonces el lado izquierdo me sigue quedando esto. El lado derecho ahora me queda 0 más 6 de t. Y entonces el lado izquierdo y el lado derecho me quedaron igualiticos. Entonces puedo concluir que eso es true. O sea, acabo de concluir que epsilon cumple la propiedad P, porque a punta de ir reemplazando encontré que esto era equivalente a true. Por lo tanto, epsilon cumple la propiedad P. Primer paso, caso base. Siguiente paso, caso de inducción. ¿Qué es el caso de inducción? Caso de inducción es, tengo que probar que A triangulito S o A con S cumple la propiedad si el señor con el que la construí ya la cumple. ¿Con quién construí? ¿Con qué secuencia construí esta propiedad con S? Entonces, si la secuencia S cumple la propiedad P, voy a demostrar que la secuencia A con S también cumple la propiedad P. O sea, tengo que demostrar como teorema esto, suponiendo esto como hipótesis de inducción. Entonces, eso es lo que empiezo a escribir. ¿Cuál es el teorema que tengo que mostrar? Tengo que mostrar P de A con S. O sea, cojo esta propiedad y donde diga S, reemplazo por A con S. Entonces, el tamaño de A con S concatenado con T es igual al tamaño de A con S más el tamaño de T. Eso es lo que tengo que probar. ¿Qué sé para poder probar eso? Sé que S cumple la propiedad, o sea, sé que el tamaño de S concatenado con T se calcula como tamaño de S más tamaño de T. Y entonces empiezo con el lado izquierdo y voy a tratar de llegar al lado derecho. O podría empezar con los dos lados y tratar de llegar a true, como dice ahorita. Pero en estas que son más largas es mejor empezar del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Entonces, el tamaño de A con C se concatenado con T. Entonces, no, tengo que ir a ver según la definición de concatenación, ¿cómo se hace eso? Pues recordamos la definición de concatenación. Si yo voy a concatenar S con T y el señor S, o sea, el de la izquierda, es A con algo, entonces lo que hago es sacar la A y meter la U allá adentro y decir, haga concatene U con T y luego póngale la A afuera. Entonces, eso es S concatenado con T. Bueno, perdón, pero esto es size. Size, perdón. Y el tamaño de algo, si ese algo es A con S, entonces es 1 más el tamaño de S. Eso es lo que dice sobre size. Entonces, aquí en esta demostración, entonces empiezo con tamaño de A con, no sé, tamaño de A con S concatenado con T. Entonces digo, bueno, es que por definición de concatenación, A, esta es la de la izquierda, esta es la de la derecha. Entonces lo que me dice es, no, usted lo que tiene que hacer es meter S, concatenarla con T, y a eso meterle A con S concatenado con T. O sea, reemplacé esto de adentro por esto que es igual a esto, según la definición de concatenación. Ahora sí voy a usar la definición de tamaño. Aquí, ¿por qué no puedo usar la de tamaño? Porque aquí me están diciendo tamaño de una cadena concatenada con otra. Y la función size funciona es solo con cadenas A cons algo, no concatenadas. Aquí ya me quedó A cons algo. Entonces ya puedo decir, el tamaño de esta es 1 más el tamaño del algo, el tamaño de ese conste. Por hipótesis de inducción, el tamaño de ese conste, yo ya me lo sé, es tamaño de ese más tamaño de t. Entonces reemplazo esto por hipótesis de inducción. Y me queda 1 más 6 de S más 6 de T. Ahora, 1 más 6 de S lo agrupo, más 6 de T, porque acuérdense que quiero llegar a este lado derecho. Y ya tengo aquí el más 6 de T. Me falta 6 de A con S. Pero tengo 1 más 6 de S. Pues 1 más 6 de S es 6 de A con S. Por lo tanto, acabo de llegar del lado izquierdo al lado derecho. Ya voy a leer lo que me escribieron. Ay, gracias. Gracias por avisarme. Sí, mucho amigo, eso no es muy pronto. Gracias.
Me quedaba el 5%, muy bien. Entonces, he demostrado el caso base, he demostrado el caso de inducción, por lo tanto puedo concluir que entonces todas las secuencias cumplen esa propiedad, que el tamaño de S concatenado con T es el tamaño de S más el tamaño de T. Y ese es mi segundo teorema sobre secuencias, usando inducción estructural. Inquietud.